La CIA dirige una guerra contra Rusia en Ucrania. Esto es lo que ha comentado nada más y nada menos que una legisladora de Estados Unidos. Pero lo que llama sobre todo la atención es que estas no son sus únicas afirmaciones. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué esta entrevista es diferente a las demás? Vamos a comentarlo. La Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, más conocida coloquialmente como la CIA por sus siglas en inglés, dirige sobre el terreno el conflicto contra Rusia en Ucrania. Esto ha declarado la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene en una entrevista con nada más y nada menos que el periodista Tucker Carlson, el cual sobre todo llama la atención, tomando en cuenta que no hace mucho tuvo una entrevista con Vladimir Putin, pero en esta entrevista en específico, en esta actual, vamos a ver temas bastante curiosos y que van en contra incluso de los argumentos de Occidente. Lo que ha dicho de manera literal Greene este 3 de abril es que financiar una guerra, pagarla, continuarla, asesorarla, tener a la CIA sobre el terreno dirigiendo esa guerra en Ucrania contra Rusia, una Rusia con armas nucleares, es completamente algo que se aparta de todo lo que es cristiano. Esto es lo que ha terminado comentando la periodista. Según la legisladora, la actitud que ha tomado la administración de Joe Biden hacia la situación ucraniana es contraria a los principios cristianos, que en ningún momento aconsejan financiar conflictos o ser incluso parte de ellos. Además, y aquí empiezan las situaciones que llaman la atención, ella ha comentado que se está librando una guerra de poderes en Ucrania contra Rusia, pero que realmente esto no protege a Estados Unidos ni sirve a sus intereses de seguridad nacional. Esto es algo contrario a lo que en todo momento, por ejemplo, ha declarado Joe Biden, y de hecho es el argumento por el cual se sirvió al Congreso pasado para que se envíen ayudas multimillonarias a Ucrania. Sí, en este caso lo que está intentando hacer la propia funcionaria es terminar desbaratando los argumentos, sobre todo del Partido Demócrata. Pero esto no queda ahí. De acuerdo con la congresista, la gente en Estados Unidos quiere un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y no un conflicto prolongado. Algo que es verdad, sobre todo tomando en cuenta que las últimas encuestas consideran que no tiene sentido seguir una guerra con Rusia, no tiene sentido financiar una guerra en detrimento de lo que se está viviendo en el propio suelo estadounidense y la realidad nacional que está golpeando a muchas personas a través no solamente de la crisis, por ejemplo, migratoria que se vive en la frontera con México, sino incluso las crisis internas como es el tema del fentanilo. De hecho, lo que llama la atención es que los funcionarios y los medios de comunicación estarían mintiendo todos los días al afirmar que Rusia pretende apoderarse de Europa. Esto es lo que ha afirmado Greene, y lo cual de nuevo llama bastante la atención porque es parte del argumento, por ejemplo, incluso del presidente francés Emmanuel Macron, quien no se cansa de decir que Ucrania no puede perder el conflicto porque los próximos son ellos, que hay tal vez que calcular enviar tropas a territorio ucraniano. De hecho, algo que podría terminar en un conflicto armado a gran escala. Pero claro, si tomamos en cuenta lo que está diciendo no cualquier persona, sino una funcionaria, una legisladora estadounidense, tal vez habría que pensar la realidad de lo que hay detrás de todo este escenario. Lo que llama la atención, y esto también hay que comentarlo, es que sencillamente desde febrero del año pasado, los medios no rusos, no de China o no de algún tipo de país contrario a Estados Unidos, sino los propios medios estadounidenses han informado que la CIA había creado una red de bases de espionaje precisamente en Ucrania, y todo esto en los últimos 8 años, incluida una docena de bases de operaciones avanzadas a lo largo de la frontera rusa que participaban en acciones contra Rusia. El director de la CIA, William Burns, escuchen bien esto, ha visitado personalmente Ucrania al menos 10 veces desde febrero del 2022, es decir, precisamente cuando empezó el conflicto. Ahora, lo que llama la atención es que esta nueva revelación que está haciendo una legisladora estadounidense acompaña no necesariamente a los argumentos de Estados Unidos, sino más bien a los del Kremlin. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha comenzado a planear un colchón de ayuda económica
para Ucrania si es que Donald Trump termina regresando a la Casa Blanca en noviembre próximo, pues el republicano ha puesto en duda incluso si va a mantener la ayuda militar a Kiev o de si tal vez vale la pena que Estados Unidos siga en la OTAN. De acuerdo con el diario Financial Times, la OTAN planea un fondo de $100.000 millones a prueba de Trump para Ucrania. Se trata de un paquete de ayuda militar propuesto para 5 años que protegería a Kiev de los vientos de cambio político. Curiosamente, 5 diplomáticos de la alianza informados sobre este plan confirmaron al medio que este fondo fue acordado por los 32 miembros de la organización e impulsado por el propio secretario general Jens Stoltenberg. De ser aprobado este plan, también daría a la OTAN el control del grupo de apoyo armamentístico Ramstein, actualmente dirigido por Estados Unidos, y que le permitiría a la organización gestionar el suministro de armas a Ucrania por primera vez desde el inicio del conflicto, desde el 2022. La planeación de este fondo a favor de Ucrania se presenta mientras el gobierno de Joe Biden sigue luchando con el Congreso para poder entregar esta aprobación del famoso paquete, que cada vez es más difícil, pero que el monto es bastante llamativo, de $60.000 millones. Esta ayuda estimada entonces de los $100.000 millones es una suerte de plan ante el posible regreso de Trump a la Casa Blanca, pues el republicano se ha pronunciado abiertamente en contra de que su país siga financiando a Kiev. Es por esta situación que la parte estadounidense del total sería significativamente menor, porque el paquete de ayudas bilaterales que se está demorando demuestra la realidad, y es que Estados Unidos tampoco va a soltar el dinero así como así. Esto le dijeron al Financial Times los diplomáticos, que creen que Estados Unidos solo tendría que aportar unos $16.000 millones. A mediados de marzo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, de hecho, había afirmado que su amigo Donald Trump le aseguró durante una reunión en Estados Unidos que no va a dar ni un centavo a Ucrania, y aseguró que Trump tiene planes bastante precisos para acabar con el conflicto en Europa del Este. En febrero, de hecho, Trump ya había hecho declaraciones bastante controvertidas en torno a la OTAN y los pagos de los países miembros, pues advirtió a sus propios aliados de la OTAN que iba a alentar a Rusia a que hiciera lo que quisiera con los países que son morosos, que no pagan precisamente los fondos que se necesitan dentro de la OTAN. Durante un mitin en Carolina del Sur, el expresidente ha asegurado que el líder de un importante estado miembro de la OTAN, al cual no ha identificado, le había preguntado qué haría Estados Unidos si su país se negaría a cumplir con sus obligaciones financieras de la OTAN, y termina recibiendo un ataque de Rusia. Literalmente, Trump dijo: no pagaste, eres moroso, no te protegería. De hecho, los alentaría a los rusos a hacer lo que quisieran, porque tienes que pagar. Esta es la realidad que se está viviendo en una suerte de estrategia por parte de la OTAN que llama la atención, porque sería en contra incluso de un eventual mandato de Donald Trump. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.